Esa canción siempre toca mucho mi corazón. Gracias, equipo de adoración. Toca mucho mi corazón porque yo siempre recuerdo de dónde Dios me sacó. Siempre recuerdo lo que Dios hizo en mi vida. Siempre recuerdo los temores que tenía. Siempre recuerdo todo aquello que me paralizaba y no permitía que Dios hiciera la obra en mi vida. Sabía que Dios quería hacer cosas a través de mi vida, pero no sabía cómo ni cuándo, y los miedos que me paralizaban. También he pasado por muchos procesos, como estoy segura que muchos de ustedes. Pero le doy gloria al Señor porque hubiera sido una historia distinta si no me hubiera agarrado de la palabra de Dios. Yo no estuviera aquí invitada el día de hoy. Otro día les cuento mi testimonio. Pero para la gloria de Dios, soy sobreviviente de cáncer. El Señor hizo un milagro en mi cuerpo. Fui diagnosticada con cáncer en el útero. Luego, después de 2 años de sufrimiento y tortura, me dice el doctor que el cáncer se había regado en el páncreas y en el hígado. Y sentía literalmente el espíritu de muerte como perseguía mi vida. Y yo sentía que me moría. Yo sentía que me iba a morir. Pero Dios tenía otro plan. Dios siempre tiene un plan mejor. Yo no sé si tú has sido diagnosticada o diagnosticado con algo que tú no estabas esperando, pero yo conozco al Dios de los milagros y Él está aquí. Así es que yo te invito a poner demanda a que Dios puede sanar tu cuerpo en este día. Y yo reconozco que era la palabra que me mantenía y era la adoración que me mantenía de pie. Hubieron momentos que yo me sentía completamente sola, estando completamente rodeada. Algunos de ustedes tal vez pueden identificarse con eso. Puedes tener cientos de personas a tu alrededor, pero aún así sentirte sola por dentro. Y así me sentí mucho tiempo. Y me fui a Puerto Rico una semana y le dije: Dios, yo necesito que tú me hables y me digas qué tengo que hacer, porque siento literalmente que me muero. Me daban mareos, me mareaba, me desmayaba. Estaba súper débil. Y el doctor me dice: yo no sé qué vas a hacer, pero el scan salió que tienes cáncer en el páncreas y en el estómago. Eso me cayó como un balde de agua fría. Yo dije: Señor, estoy esperando un milagro y ahora me dicen esto. ¿Qué es esto? Estoy esperando un milagro. Estoy parada en fe. ¿Cómo es posible que ahora me digan que tengo cáncer en otros órganos? Especialmente en el hígado. Dicen que esos son los peores cánceres y que se va la gente rápido. Yo dije: Señor, no es posible. Pero en todo el proceso yo vi la mano de Dios, como Él me levantaba. Y era algo tan espiritual que literalmente yo entraba al templo, me subía al altar, hacía todo el ministerio de adoración y se me quitaban todos los síntomas. Se me quitaba todo. Parecía que no tenía nada. Y en cuanto yo me bajaba de ese altar, empezaban todos los síntomas. Y así estuve 2 años y medio. Y era algo muy espiritual. Y Dios ya me había hablado antes de que me diagnosticaran. El Señor ya me lo había mostrado. Me había dicho: vas a tener 3 ataques muy fuertes. Y me mostró unos sueños. Y no voy a entrar ahí. Pero después de eso voy a la sala de operación. Y yo le digo: Señor, si tú me quieres llevar contigo, la idea me gusta. ¿En serio? O sea, piénselo por un momento. Estar por fin en los brazos del Señor. Dígame si eso no le agrada. Estar por fin, llegar a la meta es, o sea, Señor, pero yo sé que no he terminado. Señor, tú me has prometido tantas cosas y yo no las he cumplido todavía. Esto no se parece a lo que tú me dijiste. No se parece a lo que tú me has hecho sentir, ni a lo que me han hablado, lo que me han profetizado. Esto no se parece. Así es que esto no se puede acabar aquí. O sea, hay algo aquí mal. Hay algo muy mal con esta foto, Señor. Y voy a la sala de operación y le dije al doctor: ¿sabe qué? Porque me dijo: te tengo que abrir el estómago porque tenemos que sacar todo esto. Y yo le dije: ¿me puede hacer una incisión la más linda que usted pueda? La más finita, la más bonita que usted pueda hacerme. Porque imagínese. Y el doctor así lo hizo un buen trabajo. Pero sí, me abrieron, sacaron, obviamente para buscar el cáncer hay que remover órganos, hay que sacarlos del lugar, hay que sacar los intestinos, hay que sacar todo. Y el doctor dice: me volví loco buscando el dichoso cáncer y no lo encontré.
Dele la gloria. Vamos, déselo fuerte. No lo encontré. No había en el estómago, no había en el páncreas. Yo no sé, pero aquí está el scan. Yo no sé qué pasó. Y yo le dije, yo sé lo que pasó. El diablo siempre tiene un reporte, pero Dios siempre tiene otro reporte. Yo no sé cuál ha sido el reporte que el diablo te ha dicho de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu finanza, aún de los sueños empresariales. Yo no sé qué el Padre te ha dicho, pero el reporte de Dios te aseguro que es muy distinto al que estás viendo ahora mismo. El reporte para esta casa es muy distinto a lo que estás viendo, porque ayer en la intercesión el Padre nos mostraba muchos bebés. Y luego el Señor nos puso a hacer un círculo aquí alrededor. Yo le dije, imagínense en esta casa llena de nuevos creyentes, confirmando la palabra de Él. Y Él todavía no había hablado. Y no habíamos hablado tampoco. Esta casa va a venir un avivamiento de nuevos creyentes. El Señor va a llenar esta casa y usted tiene que estar listo y lista para recibir a esos nuevos creyentes, porque hay que discipularlos, hay que ayudarlos. Y usted está aquí porque Dios necesita que usted ponga manos en el arado. ¿Sí? Así que el reporte de Dios siempre es diferente y es mejor. ¿Sabe por qué yo no quería que me operaran y me quitaran el útero? Porque yo estoy esperando una promesa. Dios me dijo que me va a dar un hijo, se llama Elías. Me dijo, te voy a dar un hijo. Y me lo dijo Él. No fue un sueño, me lo dijo Él. Señor, yo estoy esperando ese milagro. ¿Cómo me van a sacar el útero, Señor? ¿Qué pasó? Y después le puedo contar el testimonio de cómo me lo dijo. Fue algo sobrenatural. Pero Dios me dio 3 hermosos hijos, gringos, rubios, de ojos azules, que se parecen igualitos a mí. Me dio 2 varones y una niña, obra de Dios, completamente en la mano del Señor. Cómo nos entregó esos bebés. Estaban en el sistema foster, 2 varoncitos. Y yo inmediatamente que me pusieron en contacto con ellos, mi esposo y yo sentimos, el corazón nos saltó y dijimos, esos niños son para nosotros. Son para nosotros. Y inmediatamente conectamos con ellos, nuestro corazón se conectó de inmediato y ya comenzamos el proceso para cuidarlos. Y yo decía, esos niños son de nosotros. Y yo le dije, Señor, yo quiero una niña. Pero no la quiero grande, la quiero bebecita. O sea, yo quiero experimentar ese amor maternal de mamá. Yo quiero saber qué se siente eso. Quiero saber qué es eso. Porque tengo el deseo de ser mamá. Pero los niños tenían 1 añito y 2, estaban chiquitos. Pero yo quería una recién nacido. Y yo dije, Señor, yo quiero una niña. Ya tengo 2 varones, ahora quiero la niña. Y le dije a la social, estamos dispuestos a adoptar los 2 varoncitos. Y para eso, para mucha gente es una locura ir de 0 niños a 2. Y luego a los meses nos reunimos con la social y me dice, tengo malas noticias. ¿Qué pasó? La biológica está embarazada. No creo que vayas a querer un tercer hijo. Y cuando ella me dijo, inmediatamente yo supe, ¡ah, la nena! ¡La nena! Y ella me miró como que estás loca. Es la niña que estoy esperando. Seguro que sí la queremos. Y el resto es historia. Ya los niños tienen 12 años, 10 años y 8 años. Me hubiera gustado poner una foto por aquí, pero son los 3 regalos del Padre que nos entregó el Padre. Y son nuestros regalos. Y estamos esperando a nuestro Elías. Porque ahora tenemos que ejercer fe para creer que Dios pone órganos nuevos, hace un milagro creativo de poner órganos que ya lo ha hecho. Y yo puedo ser candidata perfecta para eso, Señor. Yo me voluntareo para esa. Porque yo estoy esperando, mi esposo y yo estamos esperando a nuestro Elías. Así es que llámeme loca. Yo voy a venir aquí a contarle testimonio después. Denle un aplauso al Señor. El Señor me dio el privilegio de escribir este libro, Encontrando mi propio rompimiento. Y este libro habla de muchas cosas, porque todos necesitamos encontrar nuestro propio rompimiento, todos, en muchas áreas. Y ese tema es como que
una cápsula de todas esas cosas que no nos permiten encontrar el rompimiento, cosas que el enemigo utiliza para que no encontremos ese rompimiento, y eso está aquí. Y les quiero compartir aquí rapidito algunos de los temas que están en este libro. El poder de tomar una decisión, porque todo comienza con decisiones. La culpa, cómo la culpa el enemigo la usa para que no encuentres tu rompimiento. Necesito sabiduría, como dice la palabra, que pidamos sabiduría para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Ahí están mis bebés. Esos son mis muñequitos. Mi nena Juliana, Jace, el del medio, y el más grande Johnny. Esos son mis regalos y el de mi esposo que nos dio el Padre. Gracias. El otro tema es áreas en las que debo trabajar, y son áreas que a veces no nos damos cuenta, o áreas que excusamos, o simplemente que nos acostumbramos. Y está lo que es la cobertura espiritual, las relaciones claves para tu destino, porque Dios empieza a poner gente a tu derredor que son claves para impulsarte a donde Dios te quiere llevar. Hablo de las ofensas, hablo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. ¿Y por qué algunas veces no vemos el rompimiento? Usted no se ha hecho esa pregunta, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto no pasa? Pues aquí lo discutimos. Las llaves de rompimiento. Hablo también del poder del ayuno y la oración. Y también hay el capítulo 12, dice, ¿y si Dios no me contesta? ¿Y si Dios no me contesta? Hablamos también de eso. Así es que al final vamos a estar afuera firmando esto, y es un tesoro de vivencias, de lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi esposo a través de los años. Esto no nació de la noche a la mañana, sino de testimonios y de vivencia y de lo que Dios ha hecho, y es palabra de Dios. Así es que encontrando mi propio rompimiento. Bueno, el tema de hoy es hijos de impacto. Dígale al que está a tu lado, tú estás llamado y llamada a ser una persona de impacto. Díselo al que está a tu lado. Yo creo que no te creyó. Díselo otra vez, pero mirándole a los ojos. Estás llamado a ser una persona de impacto. Algunos no lo creen, pero usted lo tiene que creer esta mañana. Nosotros los pastores estamos llamados a impactar nuestras congregaciones. Por eso Dios, cuando quiere impactar un territorio, ¿qué Dios hace? Levanta una iglesia. Cuando Dios quiere impactar un territorio, ganar armas, cuando Él quiere interrumpir las obras espirituales de las tinieblas en un territorio, Él levanta una iglesia. Y cuando Él levanta una iglesia, Él necesita ministros en esa iglesia. Y por eso el Padre levanta pastores en una casa. Y luego le añade ramas a la casa, que son ayudantes, que son servidores, para que la obra del ministerio pueda fluir en esa casa. ¿Cuál es el propósito? Traer el reino a la tierra, traer la voluntad del Padre a la tierra. ¿Para qué? Para ganar almas. Para eso vino Cristo. No es simplemente para que llenemos un templo de personas y que no pase nada. Por lo tanto, en esta mañana lo más importante que te tienes que llevar es que tú estás aquí porque Dios quiere que tú seas una persona de impacto en este territorio. Tú estás en esta iglesia porque Dios te está formando para ser una persona de impacto. No importa la edad, no importa cuánta experiencia, cuánto estudio, no importa. ¿Sabes lo que importa? Que estés dispuesto, dispuesta. En la disposición del corazón, ahí está la puerta. Nosotros tenemos un corazón maternal y paternal como pastores de una congregación, llevándonos a amar con fuerza a aquellos que el Padre nos confía para cuidar. Nosotros los pastores llevamos más de 22 años pastoreando en el ministerio. Llevamos 30 años de casados. Y nosotros, yo le puedo hablar de experiencia, que los pastores amamos a la gente como familia. Amamos a los congregantes como hijos en la fe, porque el Padre nos puso para cuidar por sus almas. ¿Dice eso la palabra o no dice eso?
El pastor él es el que cuida por las almas que el Padre le entrega en esa casa. En el ministerio se sufre mucho y en la mayoría de los casos se sufre en silencio. Nosotros los pastores sufrimos mucho en silencio porque no tenemos derecho de hablar, ni de quejarnos, ni de decirle nada a usted. Tenemos muchas veces que callar muchas cosas por amor a la obra. Pero Dios es bueno porque Él siempre pone gente a nuestro alrededor, otros ministros con quien podamos hablar. Así que yo le doy gracias a Dios por su amistad, pastora. Nuestras experiencias personales en la vida, traumas y pensamientos nos quieren llevar a ver todo desde el lente del alma, no ver todo desde el lente de la autoridad que nos dio Cristo. ¿Sabe que los traumas que tú tienes, el pasado del que tú vienes, si no aprendemos a ser sanados, vamos a ver la vida desde ese lente? Si tú has sufrido mucho en la vida, si estás sufriendo aún ahora mismo, vas a ser bien propenso y bien propensa a ver la vida y el resto de todo lo que pasa a tu alrededor desde el lente del dolor, desde el lente del trauma, desde el lente de la decepción. Eso es humanidad. Eso nos pasa a todos. Si nosotros no aprendemos a sacudirnos del poder del alma y aprendemos a abrazar la vida del espíritu, nuestra alma siempre va a dictar cómo vamos a ver la vida. Por lo tanto, Romanos 8, yo le invito, hicimos un ayuno recientemente sobre la vida del espíritu. Y estoy segura que aquí lo deben haber enseñado muchísimo. Pero la vida del espíritu es la llave que nos lleva a vivir en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque si no, la carne siempre va a hablar más fuerte que la voz del espíritu. La vida del espíritu es un regalo para todos los hijos de Dios. Tú tienes acceso como yo la tengo. No es solo para algunos, es para todos los que son lavados con la sangre de Cristo. Y si tú estás lavado y lavada con la sangre de Cristo, no importa si eres nuevo o no, tú tienes la llave del acceso a la vida del espíritu. Y por eso tenemos entonces rompimientos para poder accesar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, en donde quiera que el Padre nos pone y en la casa donde el Padre nos planta. Cuando nos apartamos de lo sobrenatural, o sea, de la vida del espíritu, comenzamos a confiar en nuestras propias habilidades y nuestras propias fuerzas. Ese es el mal del ser humano, que mientras nosotros no accesamos la vida del espíritu, hacemos las cosas con nuestra propia fuerza. El dolor y traumas causan amarguras del alma, y esto apaga poco a poco la realidad de la autoridad espiritual que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Yo le puedo contar muchas cosas que han pasado en mi vida, que han atentado para traer amargura y devolverme al lugar de donde el Padre ya me liberó. ¿Usted se cree que porque nosotros somos pastores no somos tentados? Oh, somos muy tentados. Usted también. Usted siempre va a ser tentado y tentada a devolverse del lugar donde el Padre ya le sacó. Siempre va a tener esa tentación. Escuche bien, si usted es líder en esta casa, Dios lo va a comenzar a promover. Pero hay otra tentación, no solo de devolverte de donde Dios te sacó, pero también va a venir una tentación, y la he visto a través de los años, especialmente el año pasado. Si tú eres líder, te va a venir otra tentación, y es atentar en contra de tus autoridades. Así como le pasó a Satanás. Él era muy privilegiado en el cielo, pero viene el espíritu de orgullo. Viene esa tentación, te va a visitar. Y tú como líder te tienes que cuidar de que no dejes que el orgullo te devuelva de donde Dios te sacó. Vas a atentar. La tentación va a ser para venir en contra de tus autoridades y en contra de lo que Dios esté haciendo. ¿Para qué? El propósito es ¿cuál? Sacarte. No es otra cosa. Te quiere sacar de tu propósito. Punto. No solo sacarte de tu propósito, pero interrumpir lo que esté haciendo el Padre en una casa. Este año pasado conozco al menos 5 iglesias donde pasó esto preciso que le estoy hablando, incluyendo la nuestra.
y es muy doloroso. Por eso usted se tiene que cuidar y seguir dimensionándose la vida del Espíritu para que no se deje llevar por los deseos de la carne, sino por el deseo del Espíritu. Por eso es importante vivir una vida del Espíritu. Porque si no, las emociones van a dictar lo que sentimos y cómo vemos la vida desde el lente de la carne, desde el lente de nuestros traumas, desde el lente de nuestro dolor, desde el lente de aquello que no hemos sanado. Desde ese lente el enemigo siempre te va a llevar, si tú lo permites. Pero cuando vivimos una vida en el Espíritu, comenzamos a hacer callar los deseos de esta carne y la voz de Dios se comienza a elevar. El razonamiento natural remueve el poder de la fe. Como decían ahorita, el que razona todo lo que Dios dice no va para ningún lado. Si razonamos algo sobrenatural, no lo vamos a obtener. Porque la fe sobrenatural es ver aquello que no es como que es. No podemos perder el propósito de Dios, el que nos quiere renovar constantemente. Hay enemigos del propósito de Dios y de que seamos hijos de impacto. Y si tú estás tomando notas, toma nota de esto que te voy a compartir. Hay enemigos del propósito de Dios y de que seamos a hijos e hijas de impacto. Si tú estás en esta casa, Dios quiere que tú seas una hija y un hijo de impacto en esta casa y en este territorio, porque el propósito es ganar el territorio para Cristo. El propósito es ganar el territorio, las almas para Cristo. Pero no podemos ir a ganar el territorio para Cristo si desde adentro no está completamente unificado en un mismo sentir y en un mismo pensar. Por eso el diablo se tiene que meter en las iglesias para que no seamos hijos de impacto. Necesita hacernos ver desde un lente incorrecto para que el propósito de Dios no se manifieste a través de cada uno de nosotros. El propósito es ganar el territorio. No es llenar una iglesia y vernos bonito y decir, ay, ya cumplí con Dios el domingo. No, Dios te quiere usar. Dios quiere que tú vayas a hacer cosas para su nombre, para su gloria. Dios quiere usarte en tu trabajo, en tu empresa, con tu familia, con tus familiares. Dios te quiere usar. No es solo a los pastores. Dios quiere usar a todos sus hijos. Y hay enemigos del propósito de Dios. Por eso el enemigo atenta siempre de adentro para afuera. Y si los hijos de Dios no aprendemos a discernir esto, que esto no es nada nuevo, esto pasa por muchos años, pero la inmadurez causa que no haya avance muchas veces. Hasta que aprendemos a madurar en esta cosa y a entender cómo el diablo trabaja dentro de las iglesias, entonces no nos podemos sacudir. Pero cuando lo entendemos, nos sacudimos y somos agentes de unidad en una casa. Y entonces podemos empujar hacia afuera para ganar el territorio que el Padre le asignó a este centro de oración. Esta casa no se llama centro de oración simplemente porque le dieron la gana. No, es que esto es una casa de oración. Esto es una casa de oración. Y la oración es sumamente importante porque es como hablamos con el Padre. Los enemigos del propósito. Le voy a dar los 3 y vamos a diluirlos un poco. Número 1. El primer enemigo, nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Enemigo número 2, nuestra carne. Y enemigo número 3, Satanás. Para renovar hay que sacar las cosas viejas. Diga conmigo. Para renovarme tengo que sacar lo viejo. Dígalo. Para renovarme tengo que sacar lo viejo, mijita. Tengo que sacar lo viejo. El que no está dispuesto a soltar con las cosas viejas, Dios no le puede dar lo nuevo. Dios quiere confiarte lo nuevo porque has aprendido a abrirte para recibir lo nuevo. Y Dios me ha traído en esta mañana para recordarte que Dios está haciendo cosa nueva en esta casa. Dios está moviendo y trayendo algo fresco sobre esta casa. Número 1, hay que sacar las cosas viejas. Hay 3 cosas viejas, las más comunes, que tenemos que sacar para ser renovados. Número 1, y esta es la más común que nos afecta a todos: las ofensas y la falta de perdón. Todos vamos a ser ofendidos en algún momento. En la escuela, en el trabajo, en la casa, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el primo, con el cuñado, con aquello, con todo. Y en la iglesia no es la excepción.
La iglesia nunca es la excepción, porque estamos todos unidos, somos seres humanos. Nos vamos a ofender. Las ofensas y la falta de perdón. Dice Mateo 6:14. Póngalo ahí en la pizarra. Léalo conmigo. Queremos que Dios nos perdone, pero como hijos a veces no estamos dispuestos a perdonar. Y queremos agarrarnos de la ofensa y no queremos soltarlas. Pero queremos que Dios nos perdone. Y a veces son boberías, niñerías. Tenemos que ser rápidos para perdonar. Tenemos que ser rápidos para perdonar. Porque el diablo siempre se aprovechará de eso. En tu hogar, si es en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu relación de pareja. Si tú no aprendes a perdonar a tu pareja, yo te aseguro que Satanás va a tomar ventaja de eso. Si lo acumulas y lo guardas en el bultito. Me hizo algo ayer, en el bultito. Yo te perdono. Al próximo día pasa algo, yo te perdono. En el bultito. Y cuando vienes a ver, tienes el bulto completamente repleto de cosas y supuestamente perdonaste, pero no perdonaste nada. Te quedaste con el bulto. Simplemente lo metiste en el closet, cerraste la puerta y te hiciste como que no estaba allí. Y nosotros los hijos de Dios tenemos un mal. Y es que queremos que Dios nos perdone, pero a veces no somos rápidos en perdonar a los demás. Tienes que perdonar. Tal vez tienes toda la razón para estar ofendido. Tal vez tienes toda la razón porque lo que te hicieron fue una injusticia. Tal vez tienes todo el derecho de estar ofendida y ofendido porque realmente fue una injusticia. Pero tú no te puedes quedar con esa amargura. Tú no puedes permitir que haga raíces. Porque la amargura, te aseguro, que va a traer oscuridad en algún momento de tu vida. Tenemos que aprender a perdonar como queremos que Dios también nos perdone. Si nosotros no perdonamos, no esperes perdón de Dios. ¿Lo dije yo? No, ahí lo dice. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Usted decide. La falta de perdón endurece nuestro corazón y se convierte en una pared que no nos permite ver y escuchar a Dios. Tenemos que decidir cada día vivir libres de las heridas emocionales, porque por la gente que más amamos o los más cercanos, especialmente los más cercanos, son los más que nos van a ofender. ¿No se ha dado cuenta? Con los que usted vive, son los más que ofendemos. Con los que vivimos. Y a eso los tenemos que perdonar porque vivimos con ellos. Pero de repente cuando se trata de la iglesia tenemos una excusa. No. Cuando se trata de la iglesia es cuando más rápido también lo tienes que hacer. Así como lo haces en casa, lo tienes que hacer también en la iglesia. Con tu hermanita, con tu hermanito, con fulanito, con el otro. Lo tienes que hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. Muchos hemos quedado heridos en nuestra infancia, en nuestra juventud y aún marcados por lo que nos pasó. Pero es decisión propia de cada uno decir: Señor, cada vez que le veo le quiero ahorcar. Cada vez que le veo me hierve la sangre. Pero Padre, yo sé que esto no te agrada. Yo necesito que tú purifiques este corazón, porque mi deseo es agradarte a ti. Y yo necesito que me quites esto, porque esto no es tuyo. Esto viene de mi carne. Y como no viene de tu corazón, yo no lo quiero. Y es ahí cuando el Espíritu Santo comienza a derramar de su gracia sobre nosotros. Y comienza un proceso de sanidad en el corazón de cada uno de nosotros. Pero es cuando nos humillamos, lo reconocemos y le pedimos al Espíritu Santo: sáname. Quítame esto porque no te agrada. Y es ahí donde empieza el proceso de una verdadera limpieza y sanidad del corazón. Pero mientras lo excusemos, no viene la gracia.
Mientras lo excusemos, no fluye el poder. El poder fluye cuando nos humillamos, lo reconocemos y renunciamos a ello. Cuantas veces tengas que renunciar a esa emoción, lo tienes que hacer por amor al Dios que te salvó y te limpió con su sangre. Cuantas veces sea necesario, dígalo conmigo, cuantas veces sea necesario. La razón número 1 porque personas abortan el proceso de Dios y se atrasan son ofensas no resueltas. Son por ofensas no resueltas. 2. Cosas viejas más comunes que tenemos que sacar para ser renovados es la incredulidad. Primero es la falta de perdón. 2 es la incredulidad. El no ver cumplido lo que Dios Padre te dijo te puede traer tristeza y desánimo. Es normal. Pero no podemos dejar que se arraice la incredulidad. Vamos a ver qué dice Hebreos 11, 6 al 10. Pueden leer del 6 al 19, pero vamos a leer solo uno. Vamos, léalo conmigo. 1, 2, 3. Pero sin fe lo dice la palabra. Ahí está. Sin fe no podemos agradar al Señor. Por lo tanto, si Dios dijo que tú ibas a hacer algo y tú estás dejando que el miedo te paralice o que la incredulidad te visite y le estás dando lugar, soltura a la incredulidad, no estamos agradando a Dios. Usted no se puede conformar con la incredulidad, porque no está pasando cuando tú quieres. No equivale que esa es la respuesta de Dios. Muchas veces hay un proceso de espera. Hay músculos espirituales que hay que desarrollar en el proceso. Muchas veces el Señor requiere que tengamos un tiempo de espera porque hay cosas que Él está haciendo en nuestra mente y en nuestro corazón, pero no nos gusta. Queremos que lo haga así como el microondas, porque esa es la cultura donde vivimos el día de hoy. Compramos la comida, le abrimos el microwave, lo metemos, 5 minutos, cocinado, listo para la mesa a comer. Y así queremos que Dios haga, porque así nos gusta. Y muchas veces Dios no te lo va a contestar como el microondas. En mis años sirviéndole a Cristo, le tengo una noticia. La mayoría de las veces no contesta rápido. Hay muchas cosas que sí, que pasan así, en el momento. Pero hay otras que el Padre quiere procesar en tu vida y en mi vida, y por eso nos deja esperar. Hay cosas que Él no te va a contestar rápido, porque hay cosas que Él necesita arrancar, que necesita sanar, que necesita liberar, que necesita que lo veas, porque todavía no lo ves. Y la incredulidad nos va a visitar a todos. Pero cuando te visita, ¿qué haces con ella? ¿Le das lugar? ¿Le sientas a la mesa? ¿O dice, Señor, por un momento estoy dudando de que tú... No. Tu palabra dice esto. Y esto es lo que yo creo. La incredulidad no es más que la ausencia de fe. Es la falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado. Escuche esta. La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. La incredulidad es como un cemento que endurece nuestro corazón para no creer lo que Dios ya dijo, lo que Dios quiere hacer. Y tú no puedes permitir que tu corazón se endurezca con un cemento espiritual que se llama incredulidad. La incredulidad surgió con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hicieron Eva? Dios le habló la verdad, Dios le entregó todo y comenzaron a razonar porque comenzaron a escuchar una voz contraria. El diagnóstico es una voz contraria. Lo que esté pasando que está fuera de orden en tu vida es una voz contraria. Pero ¿qué haces con esa voz? ¿La entretienes? ¿Le das cuerda? ¿Lo piensas? ¿Lo repiensas? ¿O le pones un pare porque empiezas a reconocer que es una puerta para llevarte a otro lugar? Que donde pierdas la esperanza.
Empieza con incredulidad, pero ya quiere llevarte a que no tengas ni esperanza. Es un efecto dominó. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros. O sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad. Nosotros se nos hace fácil reducir a Dios a nuestras experiencias personales. Ponemos a Dios al mismo nivel que un padre natural, de sangre. Reducimos a Dios a nuestras experiencias, a lo que hemos tenido, a lo que hemos visto, a lo que hemos vivido. Somos expertos haciendo eso. Pero no podemos reducir a Dios a nuestras experiencias. Tú no puedes reducir a Dios a tus miedos. Tú no puedes reducir a Dios a la ausencia de que pase lo que estás esperando. Dios siempre es soberano. Dios siempre es poderoso. Él nunca dejará de ser el Dios creador del cielo, de la tierra, del universo. Él es Dios todopoderoso. Te conteste o no te conteste, Él sigue siendo Dios sentado en su trono, reinando con poder por los siglos de los siglos. No importa si llega el presidente, no importa quién llegue, nuestro Dios sigue siendo Dios. Y vivas lo que vivas, tú no puedes poner a Dios al nivel de tu experiencia personal. Lo ponemos al nivel de lo que Dios dijo, de lo que está establecido en su palabra. Ese es el estandarte de nuestro Dios. Y si tú y yo no vivimos lo que dice el estandarte de nuestro Dios, oremos, ayunemos, busquemos, pero no reduzcamos a Dios. Tenemos que cuidarnos de no reducirlo. Si llevamos la incredulidad al ámbito natural, nos damos cuenta que tenemos muchas razones para no creer en los hombres a causa de sus mentiras y engaños. Pero Dios es un caso totalmente distinto. Nos tenemos que cuidar el corazón. Dios no miente ni tampoco engaña. A muchas personas se les hace difícil creerle a Dios porque piensan que Dios es hombre, cargado de faltas y errores, como la gente que nos rodea. No podemos reducir a Dios a nuestra experiencia personal. Él es espíritu, es sobrenatural y su palabra es verdad. Tenemos que seguir creyendo que si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Es imposible que busquemos el rostro de Dios y que no sintamos que Dios está. De repente te encuentras en una prueba horrible. Pero yo te aseguro que si tú buscas a Dios, tú te vas a dar cuenta de que el Padre nunca se fue. Él nunca se fue. Después que yo pasé el proceso de 2 años y medio de cáncer, yo me puse a pensar, Dios mío, ¿cómo me cuidaste? ¿Cómo me guardaste el corazón cuando me sentía sola? ¿Cómo me cuidaste? Recuerdo un día que mi esposo había salido de viaje. Yo estaba sola en la casa porque no teníamos los niños. Perdón. Y estoy en el baño y me siento y siento que me voy a desmayar. De repente siento que todo se pone chiquito, 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 oscuro, 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 hasta que todo se desapareció. Y lo único que hice fue agarrarme de la silla y decir, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, hasta que me fui. Y yo recuerdo literalmente que mientras yo lo llamaba, entre ir y venir con mi conciencia, yo sentí literalmente como el Espíritu Santo me tomó en sus brazos y me acostó en el otro lado del baño. ¿Cómo pasó eso? El Espíritu Santo te cuida. El Espíritu Santo te va a cuidar. Él me puso en el otro lado del baño. Cuando yo desperté, aquí estaba la silla y yo estaba acá, acostada así, en el otro lado del baño. Yo dije, Espíritu Santo, tú viniste a cuidarme. ¿Cómo me cuidas? ¡Wow! Y así te cuida el Espíritu Santo. ¿Tú te crees que Él no te está viendo? En tu dolor, en tu desespero, en lo que tanto estás pidiendo. Él está comprometido contigo.
y Él te está cuidando. No dejes que la incredulidad te gane ese lugar. Dios no está jugando contigo. A Él no le place tus lágrimas ni tu dolor. Él se compadece y en el proceso y en el fuego se mete contigo. Él se mete con nosotros en el fuego. Dice: hijita, hay cosas que vas a aprender. Va a ser duro lo que vas a pasar, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Antes de que fuera diagnosticada, Él me dio un sueño. Y en el sueño yo estaba en el altar de la congregación y estaba intercediendo porque habíamos levantado un ministerio de intercesión muy fuerte. Y vi una serpiente pequeña que entraba por el medio del altar, y yo me levantaba con la intercesión y tenía una espada y me levantaba y le cortaba la cabeza. Y seguí intercediendo en el altar, y de repente entraba otra segunda serpiente, pero más grande que la primera. Y yo venía con la intercesión y la espada en mi mano y le cortaba la cabeza. Y tercero entraba una, pero esa le doblaba el tamaño a las otras dos. Era inmensa. Y yo venía con la misma intensidad, intercedía, me paraba frente a ella y le cortaba la cabeza. Y le contaba eso a mi esposo, a la congregación. Y a los 2 meses fui diagnosticada con cáncer. Después de ese proceso, la segunda serpiente, en el proceso de haber sido operada, estando en el hospital, en una cama 3 días, sedada de la cintura para abajo, el día antes de que me mandaran a mi casa, estoy acostada en la cama, heavily sedated, y estoy orando con una de mis hijas espirituales que estaba allí cuidándome. Y oramos para dormir y cierro mis ojos y entro en un ámbito espiritual. No era una visión. El Padre me llevó a un lugar. Y en ese lugar había un edificio y estaba una habitación y había una música excesivamente alta. Había una música pero exageradamente alta, y la música era tan ruidosa, y entre medio del ruido de la música se escuchaban gente gritando, gente que gritaba con agonía. Y yo decía: ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y comencé a ver altares en las paredes, y entre ellos habían diferentes clases de altares que no sé ni cómo explicarlos, pero entre ellos había uno, y había un muslo perfectamente formado, musculoso, en un altar, en un pedestal. Tenía una cinta de oro y lo tenían puesto en un altar. Habían otros, entre otros altares había un miembro masculino puesto en un altar, y el temor, lo que se vivía en ese lugar era horrendo. Decía: ¿pero qué es esto? ¿Dónde estoy? El grito, la música, y escuchaba pap, 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 pap. En eso la música encima y la gente que gritaba. Y yo miraba esos altares y lo único que sentía era un terror. Me despierto y le digo a la que está conmigo: por favor, ora conmigo, porque creo que estoy alucinando. Creo que esta medicina me tiene mal. Oramos, cierro los ojos. Inmediatamente cierro los ojos, el Señor me vuelve a llevar al mismo lugar, la misma habitación, los mismos altares, la misma música, el mismo ruido. De repente camino y entro a otro cuarto, y ahí está todo tan oscuro, y la gente que gritaba y la música que sonaba y el boom, boom que hacía que mi cabeza retumbara. Era horrible. Y luego comencé a ver demonios que corrían de un lado para otro. Y comencé a ver una persona que caía al suelo, y otra persona que caía al suelo, y otra persona que caía al suelo. Y el grito y el sentir eran horrendos. Era un sentir completa desesperanza. No había esperanza allí. ¿Pero qué es esto, Señor? Me despierto, le digo: por favor, ora otra vez, ora otra vez. Estoy soñando algo, no sé qué es, pero es horrible. Tengo hasta miedo, me da. Oramos, cierro mis ojos y por tercera vez el Señor me vuelve a llevar a ese lugar.
Vuelvo a entrar a la habitación, veo los altares, paso, veo los demonios que corren, la gente que corre, el griterío era horrible, la gente que gritaba con una agonía y veía uno que caía y el otro que caía y el otro que caía, caía la gente al suelo y se escuchaba pap, 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 pap. Y yo oraba en ese lugar, yo estaba orando, yo estaba intercediendo y yo clamaba, Señor Jesús, yo reprendo toda operación de demonios, todo lo que esté pasando aquí, Padre, rómpelo en el nombre de Jesús. Pero mi oración como que no hacía efecto. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? La tercera vez que yo entré a ese lugar, yo escuché la voz del Espíritu cuando yo estaba en ese lugar y Él me dijo, proclama el poder de la sangre de Cristo. Proclama el poder de la sangre de Cristo. Y yo comencé, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo se rompe toda operación. Y cuando yo dije por el poder de la sangre de Cristo, por tercera vez hubo una explosión como invisible, de esas que usted ve en las películas. Despierto. Las máquinas en el hospital estaban pa. Me subió la fiebre. La enfermera llega, la presión estaba loca. ¿Qué le pasa si estaba muy bien todos estos días? ¿Qué te pasó? Hasta me enfermé de haber estado allí. Me mandan a mi casa el próximo día. No entendí lo que era. Me mandan a mi casa al otro día. Estoy sentada viendo la televisión. Y de repente pasan en las noticias Orlando Pulse a masacre. La gente que corría, la gente que lloraba. Y mi corazón se conmovió. Señor, wow, pobrecitos, qué difícil debe ser. No había uno con dos, no lo había unido. A la hora llama a mi hermana. Nuestro hermano está perdido. Creemos que estaba en ese lugar donde está lo que está pasando en las noticias. No, ¿cómo va a ser? No. Y Señor, yo no siento que esté muerto. No. Empezamos a llamarlo, a buscarlo, todo. Y algunos decían, sí estaba ahí dentro. Habían 49 personas fueron asesinadas en ese lugar. Y entre ellos estaba mi hermano mayor. Ahí estaba mi hermano mayor. Pensar que un ser que tú amas puede estar en un lugar y que cruelmente le quiten la vida es inimaginable. O sea, es algo horrible. Yo creo que esa fue la segunda serpiente. Porque Dios habla. Y Dios quiere que seamos agentes de impacto. Mientras lloraba y pasamos el proceso, fui a Puerto Rico. En menos de una semana ya estaba en un avión yendo para Orlando, Florida. Y allí nos dijeron, sí, entre todos los que estaban muertos, sí estaba mi hermano. Y fue una noticia horrible. Tuve que ser yo la que le daba la noticia a mi mamá y a mi papá. Ha sido literalmente una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Darle semejante noticia a mi mamá, hasta el día de hoy recuerdo sus gritos. Es traumático escuchar el dolor de una madre y de un padre. Luego vamos a Orlando y yo digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y luego comienzo a recordar el sueño. Señor, se perdió. ¿Qué pasó? Se perdió. Y en medio de mi lloro, el Padre me da una visión. Y en esta visión estoy en ese lugar, pero esta vez había silencio. Se veía mucha conmoción, pero había silencio. Y yo estaba parada mirando, había una barra y en el suelo estaba mi hermano. Y él estaba llorando, herido. Lloraba. Y yo veo que una luz lo alumbra. Y yo digo, wow. Y cuando miro para el lado, era Jesús. Jesús lo alumbró. Y el Señor me dijo, ¿sabes? No mandé a un ángel a buscarlo. Yo mismo fui por él. Porque él clamó a mí.
y yo lo salvé. Dele un aplauso al Señor. Tú eres una mujer y un hombre de impacto. No te creas que eres simplemente para que Dios te salve y te sientes en la silla a calentarla. Dios te quiere usar para impactar tu familia, impactar el territorio. No eres simplemente para que te sientes ahí. Dios te quiere usar. Y por si acaso, el Señor confirmó lo que yo viví ese día en el hospital. Uno de los sobrevivientes que estaba con mi hermano, un año después, nos reunimos en la casa de mis padres con sus amistades. Y yo le dije, ¿y qué pasó? ¿Me puedes contar qué pasó? Tú estabas con mi hermano. Y él dice, ¿sabes qué? Estábamos al frente de la barra. Yo, tu hermano y otro amigo. Y ese hombre entró por la puerta con una ametralladora y empezó pa 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 pa. Y tu hermano se tiró al suelo y me dijo, hasta el muerto, porque ese hombre está matando a todo el mundo. Y él, que sobrevivió, le dice, me dice, ¿sabes qué? Cuando yo estaba en el suelo, porque mi hermano recibió 6 impactos de bala, el otro también recibió varios impactos de bala, incluso recibió uno en la cabeza y sobrevivió. Mi hermano recibió todos esos impactos de bala y no sobrevivió. Este sobrevivió y me dice, mientras yo estaba en el suelo, tirado, entre venía y me iba, lo último que recuerdo fue una luz que me alumbró. Me alumbró una luz y sentí una paz y ya no recuerdo nada más. ¿Qué fue lo que les conté? Cuando el Espíritu Santo me dio esa visión y me dijo, proclama la sangre de Cristo, fue una, pero lo que yo vi fue una luz que alumbró a mi hermano y fue Jesús. Luego otro que estaba al lado de él, que también sobrevivió, este no recibió impactos de bala. Él dice, yo solo me fui corriendo y me escondí detrás de una columna y solo me agaché y tenía tanto miedo, pero yo escuché en mi cabeza estas palabras: me cubro con la sangre de Cristo. Y él dijo, yo hice esa oración, me cubro con la sangre de Cristo. Me puse de pie y me volteo y el tipo está al frente de mí. Y cuando trató de dispararme, se le atascó la pistola, la ametralladora. Y mientras él trataba de unjam it, yo salí corriendo. El Padre se encarga de confirmar lo que hace, porque nosotros, aunque somos seres naturales, también somos sobrenaturales, porque aunque estamos en un cuerpo de barro, somos espíritu. Tú y yo estamos aquí un tiempito en esta tierra, pero somos seres espirituales. Y mientras tú y yo estemos en esta tierra, Dios te quiere usar para que seas un hombre y una mujer de impacto. Tu familia está esperando que tú te manifiestes en el poder de Cristo para ellos también venir. Tus amigos están esperando que tú te manifiestes en el poder de Cristo para que ellos también puedan venir. Tus amistades están esperando que tú te manifiestes. Tú eres llamado y llamada a ser una mujer y un hombre de impacto. Esta casa necesita hijos de impacto. Esta casa tiene mucho trabajo que hacer y necesita hijos comprometidos que cuiden la unidad, que trabajen en unidad para salir afuera a impactar el territorio que el Padre les ha entregado. Este territorio le pertenece y usted lo tiene que saber, y Dios te quiere usar a ti. A ti. El poder sobrenatural de Dios está con nosotros en un mundo natural. El poder del Espíritu Santo está con nosotros en un mundo natural. Tenemos el poder del Espíritu Santo. No estamos solos. Él está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Aleluya.
Vamos a Efesios 1, 7, 23. Ya estoy terminando. Léalo conmigo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿A qué te ha llamado Dios? Y las cuales, las riquezas de la gloria de su herencia. ¿A quién? ¿A quién? ¿Está ahí el verso? El 18. Sí, ok. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Hay una herencia, las riquezas en gloria, la cual la supereminente grandeza de su poder con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, pero también en el venidero. Y sometió algunas cosas, todas las cosas, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Y usted es iglesia? Usted es iglesia. Usted tiene que creer esta palabra, porque si usted no cree esta palabra, se va a quedar sentado pasivo para siempre. Y Dios te ha dado las riquezas de su herencia, nos las ha dado a la iglesia, la cual su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Para los que creemos, nuestra autoridad viene de Jesucristo, del Cristo resucitado, no un Cristo histórico, sino el Cristo que vive y reina con todo poder aquí y ahora. Él pide que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que entendamos las riquezas de la gloria que hemos recibido por herencia de parte de Jesucristo. La autoridad que tenemos es parte de la herencia que nos dejó Jesús. ¿Qué es la riqueza de la gloria? La gloria de Jesucristo es la esencia de todo lo que Él es, lo que Él carga y sus atributos. Todo lo que es Cristo, todo lo que Él carga, todos sus atributos, esa es tu herencia. Esa es mi herencia. Por lo tanto, no somos cualquier cosa. Somos agentes de impacto en un territorio. Todo lo que es Cristo, todo lo que Él pagó, eso es la riqueza de su gloria. ¿Usted lo entiende? Extiende tu mano. Extiende tu mano al Señor, al Espíritu Santo. Cierra tus ojos por unos minutitos, unos segundos. Y diga conmigo: Padre, Padre, tú me entregaste las riquezas de tu gloria. Yo soy un agente de impacto. Me diste una herencia. Úsame para tu gloria. Amén. El que aprende a pararse en la verdad de la autoridad de la palabra de Dios difícilmente pierde o difícilmente tiene pérdida. ¿Escuchó? El que se aprende a parar en la verdad de la palabra difícilmente tiene pérdida. Es cuando soltamos la palabra que empezamos a perder. Es cuando no creemos la palabra que empezamos a perder. Cuando creemos que somos algo que no somos. Cuando dejamos que el miedo nos invada y nos paralice. Eso no era. Empezamos a perder. Te paraliza, el miedo te paraliza. Lucas 4:18, ahí en la pantalla debe estar. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Eso es para ti o no? ¿Te estás moviendo en esto o no te atreves? ¿Te estás moviendo en esto o no te atreves? ¿Por qué no te atreves? ¿Por qué no nos atrevemos? ¿Será que el miedo nos ha paralizado? ¿Será que estamos creyendo algo que no somos? Esto es una palabra que nos confronta nuestra conformidad, confronta nuestra pasividad y nos saca del molde para ir y hacer lo que el Padre nos ha llamado a hacer. Una cultura de riesgos. Somos hijos de impacto parados en la palabra. Aquí claramente se ve nuestra posición dada por Cristo. Nosotros los hijos de Dios no fuimos salvados para ahora vivir todo el tiempo en pruebas. Fuimos salvos para traer esperanza al mundo en el que vivimos. Fuimos escogidos y ungidos para traer buenas nuevas, escogidos y ungidos para sanar a los quebrantados de corazón, escogidos y ungidos para pregonar libertad a los cautivos. Fuimos escogidos y ungidos para dar vista a los ciegos y sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Fuimos escogidos y ungidos para libertar a los oprimidos, a los depresionados. Fuimos llamados para ser agentes de impacto. ¿Por qué nos estamos quedando callados? ¿Por qué no se ve la gloria de la iglesia en las calles? ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? Estamos conformes, estamos ocupados, estamos distraídos, estamos peleados, estamos en boberías. Y se nos olvida el llamado más grande que tiene la iglesia: ganar el territorio para Cristo. Las almas de este territorio están esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Están esperando por ti. Dile a tu vecino: este territorio está esperando por ti. Yes. Mateo 16:19. Ahí está en la pantalla. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Eso les suena como algo pasivo? No, somos guerreros para Cristo, en oración, en ayuno, en búsqueda, en la palabra. No es pasivo, es accionante. Y esa es la iglesia de Cristo en acción. ¿Crees esa palabra? Tienes que creerla en todo momento y en medio de la dificultad. Póngase de pie. Si me puede poner una música de fondo. Usted no puede permitir que sus malas experiencias dicten quién usted es. Usted tiene que pararse en la palabra y caminar y correr con ella, porque Dios no ha terminado contigo.